Mira, si estás aquí en este momento, probablemente ya te has dado cuenta de algo perturbador sobre ti mismo. Eres empático, sientes todo con una intensidad que la mayoría de las personas ni siquiera puede comprender. Pero hay algo más, algo que no encaja con la imagen del empático sensible y luminoso que te vendieron. Hay una parte de ti que es fría, calculadora, que puede desconectarse emocionalmente cuando lo necesitas, que observa a las personas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Y lo peor de todo es que cuando finalmente reconoces esta dualidad en ti, cuando aceptas que eres capaz de sentir profundamente y al mismo tiempo manipular conscientemente esas emociones, te das cuenta de algo aterrador. Eres más peligroso de lo que nunca imaginaste. Carl Jung dedicó años estudiando este fenómeno, esta paradoja psicológica que pocos se atreven a nombrar, y lo que descubrió sobre la verdadera naturaleza del empático que integra su lado oscuro es tan perturbador que cambió completamente la forma en que entendemos la conciencia humana. Jung nunca utilizó el término sigma porque es una clasificación moderna que surgió de la cultura de Internet y la psicología popular contemporánea. Jung murió en 1961, décadas antes de que existiera este concepto. Entonces, ¿por qué el título menciona esto? Porque aunque Jung nunca usó esa palabra específica, él sí describió exhaustivamente en obras como Tipos psicológicos, El yo y el inconsciente, y Recuerdos, sueños, reflexiones, un arquetipo psicológico que encaja perfectamente con lo que hoy llamamos el empático sigma, el individuo que ha logrado integrar su sombra de manera tan completa que opera desde un lugar de conciencia que la mayoría de las personas nunca alcanzará. Y esto no es especulación. Esto está fundamentado en los textos de Jung sobre individuación, sobre la integración de opuestos, sobre lo que él llamaba la coincidentia oppositorum, la unión de los contrarios. Jung escribió extensamente sobre el proceso de individuación, que es el viaje psicológico de convertirte en quien realmente eres, no en quien la sociedad quiere que seas. Y dentro de este proceso hay una etapa que muy pocas personas atraviesan, porque requiere algo que la mayoría no tiene: el coraje absoluto para descender a tu propio infierno personal, confrontar cada parte de ti que has reprimido, cada impulso oscuro que has negado, y en lugar de destruirlo o rechazarlo, integrarlo conscientemente en tu personalidad. Jung fue muy claro cuando escribió que la individuación no es para los débiles de corazón, que la mayoría de las personas prefiere vivir en la inconsciencia colectiva antes que enfrentar la soledad y el terror de realmente conocerse a sí mismas. Y aquí está la primera pieza del rompecabezas. El empático sigma es precisamente ese individuo raro que hizo ese descenso, sobrevivió e integró su sombra de tal manera que ahora posee algo que parece casi sobrenatural para los demás: una comprensión profunda de la naturaleza humana combinada con la capacidad de navegar esa comprensión sin ser consumido por ella. Ahora déjame hacerte una pregunta absolutamente directa y quiero que respondas con total honestidad solo para ti mismo. ¿Alguna vez has sentido que puedes leer a las personas con una precisión casi quirúrgica, entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos más profundos, y al mismo tiempo has notado que tienes la capacidad de usar esa información exactamente como quieres, para ayudar o para destruir, dependiendo de tu elección consciente? Si acabas de sentir un escalofrío porque la respuesta es sí, entonces sigue escuchando porque esto es para ti. Y si te incomoda admitirlo porque siempre te dijeron que los empáticos son puros y buenos y nunca usarían sus habilidades para manipular, bueno, acabas de identificar la mentira más grande que te tragaste sobre ti mismo. Jung habló profundamente sobre lo que él llamó la función trascendente, que es la capacidad de mantener la tensión entre opuestos sin colapsarte hacia uno u otro lado. En su obra La función trascendente, explicó cómo la psique madura puede sostener simultáneamente dos verdades contradictorias sin fragmentarse. Y esto es exactamente lo que define al empático que ha integrado su sombra de manera sigma: la capacidad de ser profundamente compasivo y simultáneamente implacablemente estratégico, de sentir genuinamente el dolor ajeno y al mismo tiempo evaluar fríamente si ese dolor merece tu energía, de conectar emocionalmente con alguien mientras una parte de ti observa la interacción desde afuera
con desapego total. Esto no es hipocresía, esto es integración consciente de polaridades que la mayoría de las personas ni siquiera puede concebir. Y aquí está lo que muy pocos entienden. Cuando Jung escribió sobre la sombra en obras como Aion, no estaba hablando solamente de tus aspectos negativos reprimidos. Estaba hablando de todo tu potencial no realizado, incluyendo tu poder, tu fuerza, tu capacidad de ser implacable cuando es necesario. Para la mayoría de los empáticos, la sombra contiene precisamente eso, su capacidad de decir no sin culpa, de cortar relaciones sin dar explicaciones, de priorizar sus propias necesidades sobre las de otros, de ser egoístas de manera saludable. Pero cuando reprimes esos aspectos, porque te dijeron que los empáticos deben ser eternamente sacrificados y comprensivos, no solo te vuelves una víctima perpetua, también desperdicias un potencial psicológico enorme. El empático Sigma es quien dijo basta a esa narrativa falsa, quien bajó al sótano de su psique, encontró ese poder reprimido y lo trajo de vuelta a la conciencia, donde puede ser usado deliberadamente. Voy a contarte algo que probablemente nadie más te va a decir con esta crudeza. La razón por la que el empático Sigma es tan raro no es porque requiera un don especial o una genética única. Es porque requiere atravesar un dolor tan intenso, una desilusión tan profunda con la naturaleza humana, que la mayoría de las personas simplemente se rinden antes de completar el proceso. Jung mismo experimentó lo que él llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo de varios años donde casi pierde la cordura explorando las profundidades de su propia psique. Él escribió sobre esto en detalle en Recuerdos, Sueños, Reflexiones, describiendo cómo tuvo que dialogar con figuras internas, confrontar sus propias proyecciones, aceptar aspectos de sí mismo que consideraba monstruosos. Y salió del otro lado transformado, con una comprensión de la psique humana que revolucionó la psicología. El empático Sigma ha pasado por su propia versión de este proceso, usualmente disparado por traumas repetidos, traiciones profundas, situaciones donde su empatía fue explotada hasta que algo en ellos se rompió y reconstruyó de manera completamente diferente.